El sol apenas comenzaba a despuntar sobre las montañas áridas de Chihuahua cuando Ramiro Velázquez detuvo su vieja camioneta Ford frente al portón oxidado del rancho. Había manejado desde Ciudad Juárez durante casi 3 horas, siguiendo un camino de terracería que serpenteaba entre mezquites y lechuguillas. A sus 42 años, Ramiro conocía cada ruido que hacía un motor, cada vibración que indicaba un problema, pero no sabía nada sobre ranchos. Sin embargo, necesitaba un cambio desesperadamente. Después de 20 años trabajando en un taller mecánico en el centro de Juárez, reparando carros que apenas valían lo que cobraba por arreglarlos, había decidido que era momento de buscar algo diferente. Su matrimonio había terminado 6 meses atrás. Sus hijos ya eran adultos viviendo sus propias vidas, y la ciudad le pesaba como una losa sobre el pecho. El anuncio en el periódico local había sido breve. Rancho en renta, zona rural de Chihuahua, precio accesible, contactar al señor Elizondo. Cuando llamó, un hombre mayor con voz cansada le explicó que el rancho llevaba abandonado casi 5 años, desde que su hermano murió y la familia decidió que era demasiado trabajo mantenerlo. «Está algo descuidado», le advirtió el señor Elizondo, «pero si lo pones en orden, te lo dejo barato, 3,000 pesos al mes». Para Ramiro, que pagaba 8,000 por un departamento diminuto en Juárez, sonaba como una oportunidad del cielo. No pensó demasiado, no hizo preguntas incómodas. Solo quería escapar del ruido, de las calles violentas, del recordatorio constante de todo lo que había perdido. Si te gusta esta historia, suscríbete al canal y déjanos en los comentarios desde dónde nos estás viendo. Nos encantaría saber de ti. Ramiro bajó de la camioneta y empujó el portón, que chirrió como si protestara después de tanto tiempo sin uso. La casa principal era de adobe, con el techo de lámina parcialmente hundido en una esquina. Las ventanas estaban cubiertas por tablones de madera, y la pintura azul claro que alguna vez cubrió las paredes, ahora se descascaraba en largos pedazos. Había un corral vacío a un costado, con postes de cerca inclinados en ángulos extraños, y más allá se extendía un terreno plano salpicado de arbustos secos. El viento soplaba constante, levantando pequeñas nubes de polvo que le hacían entrecerrar los ojos. Era desolador. Sí, pero también tranquilo de una manera que Ramiro no había experimentado en años. «Esto es perfecto», murmuró para sí mismo, sintiendo cómo la tensión abandonaba sus hombros. Había traído herramientas, materiales básicos de construcción y provisiones para varias semanas. Su plan era simple: arreglar la casa lo suficiente para hacerla habitable, quizás criar algunas gallinas, tal vez conseguir trabajo reparando tractores y maquinaria agrícola en las rancherías cercanas. Una vida sencilla, lejos de todo, lo que necesitaba. Durante los primeros 3 días, Ramiro se dedicó a limpiar, barrió montañas de polvo, removió nidos de roedores, reemplazó vidrios rotos y selló grietas en las paredes. La casa tenía 3 habitaciones pequeñas, una cocina con una estufa de leña que aún funcionaba y un baño que necesitaba trabajo considerable. Encontró muebles viejos cubiertos con sábanas polvorientas, una mesa de madera maciza, sillas con el respaldo tallado, un armario antiguo. Todo tenía ese olor a tiempo detenido, a historias olvidadas. Por las noches, encendía una lámpara de queroseno y cocinaba frijoles en la estufa, escuchando el silencio interrumpido solo por el viento y el ocasional aullido lejano de un coyote. El 4.º día, mientras exploraba el terreno detrás de la casa, Ramiro notó algo extraño. Había un cobertizo de lámina cerca del límite de la propiedad, medio oculto por arbustos espinosos que habían crecido salvajemente.
No le había prestado atención antes, porque parecía solo otra estructura decrépita, pero ahora, mirándolo más de cerca, se dio cuenta de que el candado en la puerta era nuevo. Brillaba bajo el sol, sin rastro de óxido. Su instinto le dijo que se alejara, que no era asunto suyo, pero la curiosidad era más fuerte. Se acercó, examinando el candado de cerca. Era de buena calidad, el tipo que usarías para proteger algo valioso. Probablemente herramientas del dueño anterior, razonó en voz alta, tratando de convencerse a sí mismo. O equipo que no quisieron llevarse. Regresó a su camioneta y sacó un cortador de pernos que siempre llevaba para emergencias mecánicas. Dudó un momento antes de cortar el candado, sintiendo esa punzada de que estaba cruzando una línea. Pero era su propiedad ahora, ¿no? Técnicamente alquilada, pero tenía derecho a saber qué había en su terreno. Con un crujido metálico, el candado cedió. Ramiro abrió la puerta del cobertizo y lo que vio lo dejó paralizado. El interior estaba oscuro, iluminado solo por la luz que entraba por la puerta abierta. Había cajas de cartón apiladas contra las paredes, tal vez 20 o 30, todas selladas con cinta adhesiva industrial. En el centro del cobertizo, sobre una plataforma de madera elevada para protegerla de la humedad del suelo, había más cajas, estas más pequeñas envueltas en plástico negro, y junto a ellas 3 maletas de lona grandes del tipo que usan los militares. El corazón de Ramiro comenzó a latir más rápido. Sabía, sin necesidad de abrirlas, que esto no era nada bueno. Con manos temblorosas se acercó a una de las cajas grandes y rasgó la cinta. Dentro había paquetes de polvo blanco, compactados y sellados al vacío. Marihuana también, kilos y kilos, con ese olor inconfundible. Ramiro retrocedió como si las cajas lo hubieran quemado. «Maldita sea, maldita sea, maldita sea», susurró, pasándose las manos por el cabello. Esto era droga, mucha droga, y si estaba aquí, significaba que alguien la había dejado, alguien que eventualmente vendría a buscarla. Salió del cobertizo tropezando, el pánico comenzando a nublar su pensamiento. Tenía que irse, tenía que empacar todo y largarse de inmediato. Pero entonces se detuvo, mirando las maletas que aún no había revisado. Una parte irracional de su mente le gritaba que mirara, que al menos supiera con qué estaba lidiando completamente. Regresó al cobertizo, esta vez dejando la puerta completamente abierta para tener más luz. Abrió el cierre de la primera maleta y el aire escapó de sus pulmones. Dinero. Fajos y fajos de billetes, todos de 500 y 1000 pesos, organizados en paquetes envueltos con ligas. La segunda maleta contenía lo mismo. La tercera estaba llena de dólares estadounidenses. Ramiro no podía ni comenzar a calcular cuánto había allí, pero sabía que era más dinero del que vería en toda su vida. Millones, definitivamente. Esto no era solo un alijo olvidado. Esto era el tesoro de alguien, probablemente de un cartel, escondido aquí durante años, esperando el momento adecuado para ser recuperado. Se sentó en el suelo del cobertizo, tratando de procesar lo que había encontrado. Su primera reacción había sido correcta. Necesitaba irse. Pero ahora, mirando ese dinero, otros pensamientos comenzaron a infiltrarse. ¿Qué pasaría si solo tomaba un poco? No todo, solo lo suficiente para establecerse en otro lugar, para comenzar realmente de nuevo, sin deudas, sin preocupaciones. Nadie sabía que él estaba aquí. El señor Elizondo le había rentado el rancho sin siquiera pedirle identificación, solo un apretón de manos y el primer mes de renta en efectivo. ¿Quién se daría cuenta si tomaba, digamos, 200,000 pesos? En el esquema de lo que había aquí, era nada. Ramiro sacudió la cabeza, tratando de aclarar sus pensamientos. No, esto es una locura, se dijo. Esta gente mata por menos.
Si falta un solo peso, vendrán a buscarlo. Pero la voz de la desesperación, esa que lo había perseguido desde que perdió su matrimonio, su estabilidad, todo lo que conocía, era más fuerte. Le recordaba las noches sin dormir, preocupándose por el dinero, los préstamos que aún debía, la pensión alimenticia que apenas podía pagar. Le recordaba que a sus 42 años no tenía ahorros, no tenía futuro, no tenía nada excepto sus manos encallecidas y su espalda cansada. Solo un poco, se escuchó decir. Solo lo suficiente para desaparecer correctamente. Cerró las maletas y salió del cobertizo, cerrando la puerta detrás de él sin volver a colocar el candado. Necesitaba pensar. Necesitaba comer algo, necesitaba dormir sobre esto, pero sabía que no dormiría. Durante toda la noche, acostado en su saco de dormir, sobre el colchón viejo que había limpiado, Ramiro miró el techo agrietado y luchó consigo mismo. La parte racional de su cerebro le gritaba que huyera, que no tocara nada, que simplemente se fuera y nunca mirara atrás. Pero la otra parte, la parte desesperada y cansada, le susurraba promesas de una vida mejor, de libertad, de finalmente tener suficiente. Al amanecer, Ramiro tomó su decisión. Tomaría solo un poco del dinero, suficiente para establecerse en otro estado, quizás Sinaloa o Jalisco, donde nadie lo conociera. Dejaría el resto intacto, cerraría el cobertizo y se iría antes del mediodía. Era arriesgado, pero no más que quedarse en Juárez, trabajando en un taller, donde la mitad de los clientes eran sicarios que traían carros con balas incrustadas en las puertas. Al menos esto le daría una oportunidad real. Se levantó, se lavó la cara con el agua fría del tinaco que había llenado días atrás y caminó hacia el cobertizo con una mochila vacía. El sol apenas estaba saliendo, tiñendo el cielo de rosas y naranjas. Los pájaros comenzaban su canto matutino, ajenos al drama humano desarrollándose bajo ellos. Ramiro abrió la puerta del cobertizo y se quedó helado. Había alguien adentro. Un hombre joven, tal vez de 25 años, estaba agachado junto a las maletas, revisando su contenido. Vestía jeans, botas vaqueras y una camisa a cuadros. Nada que lo marcara como particularmente peligroso, pero Ramiro había vivido suficiente tiempo en la frontera para reconocer la mirada. Era la mirada de alguien que había visto violencia, que la había perpetrado. El joven levantó la vista cuando escuchó a Ramiro, su mano moviéndose instintivamente hacia su cintura, donde, sin duda, llevaba un arma. «¿Quién vergas eres tú?», preguntó el joven, poniéndose de pie lentamente. Era delgado pero musculoso, con un tatuaje de una calavera visible en su antebrazo. Sus ojos eran oscuros, calculadores. Ramiro levantó las manos automáticamente, el gesto universal de «no soy una amenaza». Yo renté este rancho. Soy el nuevo inquilino. No sabía que había nada aquí, lo juro». El joven lo estudió, su expresión difícil de leer. «¿Cuándo llegaste?» «Hace 4 días. El señor Elizondo me rentó el lugar. Puedo mostrarte el recibo si quieres». La voz de Ramiro temblaba ligeramente y odiaba ese sonido, ese miedo evidente. «Elizondo», repitió el joven, como si el nombre le trajera memorias desagradables. «Ese viejo pendejo. Le dijimos que no rentara esta propiedad. Le pagamos para que la mantuviera vacía». Se pasó una mano por la cara, visiblemente frustrado. «¿Abriste las cajas?» Ramiro vaciló, sabiendo que mentir podría costarle la vida, pero también que admitir la verdad podría tener el mismo resultado. «Sí», dijo finalmente. «Ayer, pero no toqué nada, te lo juro. Iba a irme hoy mismo». El joven se rió, pero no había humor en el sonido. «Claro que ibas a irte. Todos dicen eso». Sacó su teléfono y marcó un número, sin apartar los ojos de Ramiro. «Güero, tenemos un problema en el rancho». «Sí, ese rancho.
No, el viejo Elizondo se lo rentó a alguien, no sé, un mecánico o algo así. Órale, espero. Colgó y se volvió hacia Ramiro. Mi jefe viene para acá. Vas a esperar con él y él decidirá qué hacer contigo. Mira, no quiero problemas, empezó Ramiro, tratando de mantener la calma en su voz. Puedo irme ahora mismo. Ni siquiera desempaqué todo. Solo déjame subir a mi camioneta y... No te vas a ningún lado, interrumpió el joven, ahora con la pistola visible en su mano, apuntando casualmente hacia el suelo. Te sientas ahí y te callas. Si intentas correr, te meto un balazo en las piernas. ¿Entendido? Ramiro asintió y se sentó en el suelo del cobertizo, apoyando la espalda contra la pared de lámina. El metal estaba frío a pesar del sol que ya comenzaba a calentar el día. Pasaron minutos que se sintieron como horas. El joven, al que internamente Ramiro comenzó a llamar el Flaco, por su constitución, revisaba su teléfono constantemente mientras mantenía un ojo en su prisionero involuntario. En algún momento, sacó un cigarrillo y lo encendió, llenando el cobertizo con humo acre. ¿Cómo te llamas?, preguntó el Flaco de repente. Ramiro, Ramiro Velázquez. ¿De dónde eres, Ramiro Velázquez? De Juárez. Bueno, originalmente de Durango, pero viví en Juárez los últimos 20 años. El Flaco asintió, como si esto explicara algo. ¿Por qué un mecánico de Juárez quiere un rancho en medio de la nada? Ramiro se encogió de hombros. Cansancio, supongo. La ciudad ya no era para mí. Pensé que aquí podría vivir tranquilo, arreglar tractores, cosas así. ¿Tranquilo?, repitió el Flaco con ironía. Pues lo cagaste bien gacho, carnal. De todos los ranchos que pudiste rentar, tuviste que escoger este. Dio otra fumada a su cigarrillo. ¿Sabes qué hay en esas cajas? Puedo imaginarlo. ¿Y el dinero? ¿Lo viste? Ramiro asintió. Sí. ¿Cuánto crees que hay? No lo sé, millones probablemente. El Flaco se rió de nuevo, esta vez con algo más cercano al humor genuino. 15 millones en pesos, 5 millones en dólares. Es el botín de casi 2 años de trabajo. Lo escondimos aquí hace 5 años cuando las cosas se pusieron calientes con los federales. El plan era dejarlo enfriar, esperar a que bajara la vigilancia y luego moverlo poco a poco. Tiró la colilla del cigarrillo y la aplastó con la bota. Y ahora un mecánico curioso lo encuentra. El jefe va a estar encabronado. El sonido de un motor interrumpió la conversación. Ramiro sintió su estómago contraerse. El Flaco salió del cobertizo y regresó momentos después con otro hombre. Este era mayor, tal vez de 50 años, con el cabello perfectamente peinado hacia atrás y una barba gris bien recortada. Vestía ropa cara, camisa de marca, reloj que probablemente costaba más que la camioneta de Ramiro, botas de piel exótica, pero lo que realmente llamaba la atención era su presencia. Este era un hombre acostumbrado a que le obedecieran, a ser temido. Este es el que encontró el alijo, dijo el Flaco. El hombre mayor, al que el Flaco se había referido como el jefe, estudió a Ramiro con ojos fríos y calculadores. «Levántate», ordenó. Ramiro obedeció, sus piernas temblando ligeramente. «¿Cómo te llamas?» «Ramiro Velázquez, señor». «¿Y qué haces aquí, Ramiro Velázquez?» Ramiro repitió su historia, esta vez con más detalle, explicando sobre su vida en Juárez, el anuncio, su necesidad de un cambio. El jefe lo escuchó en silencio, sin interrumpir. Cuando Ramiro terminó, hubo un largo momento de silencio. «¿Tocaste algo?», preguntó finalmente el jefe. «No, señor. Bueno, abrí una caja para ver qué había, pero nada más. No toqué el dinero, no moví nada». El jefe se acercó a las maletas y las abrió, revisando el contenido meticulosamente. Ramiro podía ver su mente trabajando, calculando, decidiendo. Después de lo que pareció una eternidad, el jefe se enderezó y miró directamente a Ramiro.
Tienes dos opciones, dijo con voz tranquila pero firme. La primera es que te vayas de aquí ahora mismo, olvides todo lo que viste y nunca, jamás menciones esto a nadie. Si lo haces, si hablas con la policía, con tu familia, con cualquiera, te encontraré y te mataré. No de forma rápida. Te haré sufrir primero y luego mataré a todos los que quieres. ¿Entiendes? Ramiro asintió vigorosamente. Sí, señor. No diré nada, lo juro por mi madre. La segunda opción, continuó el jefe, ignorando el juramento de Ramiro, es que trabajes para mí. Necesito a alguien que cuide esta propiedad, que la mantenga ocupada para que no levante sospechas. Elizondo claramente ya no es confiable, así que necesito reemplazarlo. Tú vivirías aquí, harías tu vida normal, y cuando yo necesite el lugar para negocios, te harías a un lado. A cambio, te pagaría 5,000 pesos al mes, más lo que ganes con tu trabajo de mecánico. El rancho sería tuyo para vivir, sin costo. Ramiro parpadeó sorprendido. Esto no era lo que esperaba. ¿Y si me voy ahora? ¿Realmente me dejaría ir? El jefe sonrió, pero no fue una sonrisa amable. Te dejaría ir, pero vivirías el resto de tu vida mirando por encima del hombro, preguntándote cuándo vendré por ti. Porque, Ramiro, necesito asegurarme de que no hables, y la mejor manera de asegurarse de que alguien no hable es mantenerlo cerca, donde pueda verlo. Si trabajas para mí, tendré control. Si huyes, eres un cabo suelto, y yo no dejo cabos sueltos. La habitación pareció encogerse alrededor de Ramiro. Entendió perfectamente lo que no se estaba diciendo. Realmente solo había una opción. Si intentaba irse, probablemente no llegaría a la siguiente ciudad antes de que lo alcanzaran. Y si quedarse significaba estar bajo la vigilancia de esta gente, al menos estaría vivo. Al menos tendría un techo, un ingreso y tal vez, solo tal vez, podría eventualmente encontrar una manera de salir de esto. Me quedo, dijo Ramiro, su voz apenas un susurro. Trabajaré para usted, señor. El jefe asintió, como si esta hubiera sido la respuesta que esperaba todo el tiempo. Bien, el flaco pasará cada semana para verificar que todo esté en orden. No toques el cobertizo, no hables con nadie sobre lo que hay aquí, y vive tu vida como si nada. ¿Está claro? Clarísimo, señor. Una cosa más, agregó el jefe mientras se dirigía hacia la puerta. Si alguna vez piensas en traicionarme, recuerda esto. Tengo tu nombre, sé de dónde vienes, y puedo encontrar a cada persona que alguna vez te importó. Tu exesposa, tus hijos, todos. No me hagas demostrarte lo serio que soy sobre eso. Y con eso, el jefe se fue, dejando a Ramiro temblando en el cobertizo con el flaco, quien ahora lo miraba con algo que podría haber sido compasión. «No te preocupes», dijo el flaco palmeando el hombro de Ramiro. «Si haces lo que te dijeron, probablemente salgas de esta vivo. La mayoría de la gente que cruza al jefe no tiene tanta suerte». Los siguientes días pasaron en una neblina para Ramiro. Continuó arreglando la casa, pero ahora cada martillazo, cada tabla que clavaba, se sentía como estaba construyendo su propia prisión. El flaco vino 2 días después para instalar un nuevo candado en el cobertizo, este más pesado que el anterior, y le entregó a Ramiro un teléfono celular. «Este es solo para emergencias», explicó. «Si ves algo raro, gente husmeando, federales, lo que sea, me llamas de inmediato. Y nunca, pero nunca, uses tu teléfono personal para hablarme. ¿Entendido?» Ramiro entendió. Estaba atrapado en un mundo del que no sabía cómo escapar, rodeado de drogas y dinero que no podía tocar, trabajando para gente que no dudaría en matarlo si cometía un error. Por las noches, acostado en su nuevo hogar que ahora se sentía más como una celda, Ramiro se preguntaba cómo había llegado a esto. Todo lo que quería era paz, tranquilidad, un nuevo comienzo. En cambio, había saltado de la sartén al fuego.
Pero era demasiado tarde para arrepentimientos. El rancho abandonado que había parecido una bendición era ahora su maldición, y Ramiro Velázquez, el mecánico de Juárez, que solo quería una vida simple, estaba ahora encadenado a un secreto que podría costarle todo. Una semana después de su encuentro con el jefe, Ramiro estableció una rutina que le ayudaba a mantener la cordura. Se despertaba al amanecer, alimentaba a las gallinas que había comprado en el pueblo cercano y luego trabajaba en mejorar el rancho. Había reparado el techo, pintado las paredes exteriores y arreglado la cerca del corral. A cualquiera que lo viera, parecería un hombre honesto, trabajando duro, para hacer de un lugar descuidado un hogar. Y en cierto sentido, eso era exactamente lo que era, excepto por el cobertizo lleno de drogas y millones en efectivo que acechaba en el borde de su propiedad como una bomba de tiempo esperando explotar. El flaco cumplió su palabra y apareció cada semana, siempre en días y horarios diferentes, como para mantener a Ramiro alerta. A veces solo echaba un vistazo al cobertizo y se iba sin decir mucho. Otras veces se quedaba a tomar un café, hablando de fútbol o del clima como si fueran viejos amigos. Ramiro aprendió que el flaco se llamaba realmente Julián, que tenía una hija de 3 años a la que adoraba, y que había entrado al negocio de las drogas después de que su hermano mayor fuera asesinado por una pandilla rival. «No es la vida que elegí», dijo Julián una tarde mientras bebían cerveza en el porche. «Pero es la vida que tengo. Por lo menos paga bien y puedo mantener a mi hija». Ramiro entendía esa lógica. Después de todo, él mismo estaba ahora atrapado en esta vida por circunstancias fuera de su control. La diferencia era que Julián parecía haberlo aceptado, mientras que Ramiro luchaba cada día con la realidad de su situación. Por las noches, cuando el silencio del rancho se volvía opresivo, Ramiro sacaba el teléfono que el jefe le había dado y lo miraba, preguntándose si debería llamar a la policía, si debería exponer todo y confiar en que la ley lo protegería, pero sabía que era una fantasía. En Chihuahua, la línea entre la ley y el crimen a menudo se difuminaba. Los carteles tenían ojos en todas partes, incluso dentro de las estaciones de policía. Denunciarlos sería firmar su sentencia de muerte. Un mes después de su llegada al rancho, Ramiro recibió su primera visita inesperada. Estaba bajo el capó de su camioneta cambiando el aceite cuando escuchó el sonido de otro vehículo acercándose. Levantó la vista y vio una patrulla de la policía municipal detenerse frente al portón. 2 oficiales bajaron, ambos con el uniforme azul característico de la fuerza local. Uno era mayor, con un bigote tupido y barriga prominente. El otro era más joven, delgado, con lentes de sol que ocultaban sus ojos. «Buenas tardes», saludó el oficial mayor mientras se acercaba. «¿Usted es el nuevo inquilino del rancho?» Ramiro limpió sus manos con un trapo y asintió. «Sí, señor. Ramiro Velázquez. ¿Hay algún problema?» El oficial miró alrededor, tomando nota de las mejoras que Ramiro había hecho. «No, ningún problema. Solo hacemos rondas por la zona, viendo quién vive dónde. Este rancho llevaba años vacío, así que queríamos conocer al nuevo ocupante». Su tono era amigable, pero Ramiro detectó algo calculador en sus ojos. «¿De dónde es usted?» «De Juárez», respondió Ramiro, tratando de mantener su voz estable. «Me cansé de la ciudad y decidí probar la vida rural». El oficial más joven se había alejado, caminando lentamente alrededor de la propiedad. Ramiro sintió su corazón acelerarse cuando el joven oficial se acercó al cobertizo. «¿Qué guarda ahí?», preguntó, señalando la estructura. «Herramientas, materiales de construcción», mintió Ramiro. «Nada interesante». El oficial mayor sonrió, pero no fue una sonrisa reconfortante. «¿Le importaría si echamos un vistazo?» «Solo rutina, entiende».
Ramiro sintió el pánico subir por su garganta. No tenía la llave del nuevo candado. Julián la había guardado. Si los oficiales insistían en abrir el cobertizo, todo se vendría abajo. Pero entonces recordó algo que Julián le había dicho. Si alguna vez tienes problemas con la policía local, menciona al comandante Ríos. Él está en nuestra nómina. No sabía si esto era cierto o si funcionaría, pero era su única carta. Por supuesto, oficial, dijo Ramiro, fingiendo cooperación. Pero debería saber que el comandante Ríos es amigo del dueño de esta propiedad. No creo que le guste que anden husmeando sin una orden, ¿sabe? Los dos oficiales intercambiaron miradas. El mayor frunció el ceño y hubo un momento de tensión palpable. Luego, el oficial mayor se rió forzadamente. No hay necesidad de molestar al comandante. Solo estábamos siendo amigables, conociendo a los vecinos. Se volvió hacia su compañero. Vámonos, Chávez. El señor Velázquez claramente es una persona respetable. Mientras se alejaban, el oficial mayor se detuvo y miró hacia atrás. Bienvenido al vecindario, señor Velázquez. Y un consejo, si va a vivir aquí, es bueno tener amigos. Nunca se sabe cuándo podría necesitar ayuda. Después de que se fueron, Ramiro se sentó en el porche, sus manos temblando. Había pasado la prueba, pero apenas. Sacó el teléfono que Julián le había dado y marcó su número. Cuando Julián contestó, Ramiro le contó sobre la visita de la policía. Hubo un silencio largo al otro lado de la línea. «Hiciste bien en mencionar al comandante», dijo Julián finalmente. «Esos oficiales estaban tanteando, viendo si eras un blanco fácil. Ahora saben que estás conectado, así que probablemente te dejarán en paz. Pero Ramiro, necesitas ser más cuidadoso. Si hubieran insistido en abrir ese cobertizo, hubiéramos tenido un problema muy grande». «Lo sé», respondió Ramiro, su voz cansada. «No fue mi culpa que vinieran». «Lo sé, carnal, pero de todas formas, mantente alerta. Esta vida no perdona los errores». Los días se convirtieron en semanas, y las semanas en meses. Ramiro se adaptó a su nueva realidad de una manera que nunca hubiera creído posible. Consiguió trabajo reparando tractores y camionetas en las rancherías cercanas, y pronto se ganó una reputación como un mecánico confiable y habilidoso. Los vecinos comenzaron a conocerlo, a saludarlo cuando iba al pueblo por provisiones. Una señora mayor llamada Doña Carmela le traía tortillas frescas cada semana, y el dueño de la ferretería local le fiaba materiales cuando necesitaba hacer reparaciones. En la superficie, Ramiro Velázquez era solo un mecánico honesto viviendo una vida tranquila en el campo. Pero bajo esa fachada de normalidad, Ramiro vivía con un miedo constante. Cada vez que veía un carro desconocido acercándose, su corazón se aceleraba. Cada vez que Julián llegaba para sus visitas semanales, Ramiro se preparaba mentalmente para que fuera la última vez, para que el jefe hubiera decidido que ya no lo necesitaba. El cobertizo seguía allí, cerrado y silencioso, guardando su secreto mortal. Ramiro nunca se acercaba a él, a menos que Julián estuviera presente. Era como si el cobertizo fuera una entidad maligna que podría alcanzarlo si se acercaba demasiado. En su tercer mes en el rancho, Ramiro recibió una llamada en su teléfono personal. Era su hija, Daniela, a quien no había hablado desde que se mudó. «Papá, ¿dónde estás?», preguntó, su voz llena de preocupación. «Fui a tu departamento y está vacío. Tu casera dijo que te fuiste sin avisar». Ramiro sintió un nudo en la garganta. Había estado tan absorto en sobrevivir su nueva situación que había descuidado mantenerse en contacto con sus hijos. «Estoy bien, mija. Me mudé a un rancho en Chihuahua. Necesitaba un cambio de aire». «¿Un rancho? Papá, tú no sabes nada sobre ranchos». Daniela sonaba escéptica. «¿Qué está pasando realmente? ¿Estás en problemas?».
No, no, nada de eso, mintió Ramiro. Solo necesitaba algo diferente. Estoy reparando tractores, criando gallinas. Es una buena vida, tranquila. Hubo una pausa. ¿Puedo visitarte? El pánico inundó a Ramiro. Lo último que necesitaba era que su hija apareciera en el rancho, que viera el cobertizo, que hiciera preguntas. No es un buen momento, mija. El lugar todavía está en reparaciones. Dame unos meses más para ponerlo en orden, ¿sí? Entonces puedes venir. Daniela aceptó a regañadientes, pero Ramiro podía escuchar la duda en su voz. Después de colgar, se quedó sentado en la oscuridad, sintiendo el peso de todas sus mentiras. No solo le estaba mintiendo a su hija, sino que estaba viviendo una mentira completa. Y lo peor era que no veía una salida. Estaba atrapado y cada día que pasaba las cadenas se volvían más fuertes. Una noche, pocas semanas después, Ramiro fue despertado por el sonido de vehículos acercándose. Miró su reloj, las 3 de la mañana. Se levantó rápidamente, su corazón martilleando en su pecho, y miró por la ventana. Había 4 camionetas estacionadas frente al rancho, todas con las luces apagadas. Hombres armados bajaron, tal vez 10 o 12, todos con armas largas. Ramiro reconoció al jefe entre ellos dando órdenes. Ramiro se vistió rápidamente y salió, levantando las manos para mostrar que no era una amenaza. Julián se acercó a él. «Mantente en la casa», le ordenó. «No salgas por ninguna razón. Estaremos aquí unas horas». «¿Qué está pasando?» preguntó Ramiro. «Movimiento de mercancía. No es tu problema, solo quédate adentro y finge que no estás viendo nada». Ramiro regresó a la casa, pero no pudo evitar mirar por las ventanas. Los hombres trabajaban eficientemente, sacando cajas del cobertizo y cargándolas en las camionetas. El jefe supervisaba todo, hablando por teléfono constantemente. Era una operación bien organizada, militar casi en su precisión. En 2 horas, el cobertizo estaba vacío. Las camionetas se fueron tan silenciosamente como habían llegado, dejando a Ramiro solo nuevamente con el amanecer acercándose. Al día siguiente, Julián regresó solo. «El cobertizo está vacío ahora», anunció. «Movimos todo a un lugar más seguro. Ya no tendrás que preocuparte por eso». Ramiro sintió una ola de alivio tan intensa que casi lo hizo llorar. «Entonces puedo irme. Ya no me necesitan». Julián lo miró con algo parecido a la lástima. «Carnal, te necesitamos más que nunca. Ahora este rancho es un punto de distribución. Vendremos cada 2 o 3 semanas con nuevo producto. Tú solo tienes que mantener las apariencias, seguir viviendo tu vida normal y avisarnos si hay problemas». Puso una mano en el hombro de Ramiro. «Sé que esto no es lo que querías, pero así es como funcionan las cosas. Mientras sigas cooperando, estarás bien. El jefe está contento contigo». Después de que Julián se fue, Ramiro caminó hasta el cobertizo ahora vacío. Lo abrió y entró, mirando el espacio que había albergado millones en drogas y dinero. Ahora estaba limpio, sin ningún rastro de lo que había estado allí. Era como si todo hubiera sido una pesadilla, excepto que sabía que la pesadilla estaba lejos de terminar. De hecho, apenas comenzaba.